God and Father, we thank you, Lord, for this time. Señor, gracias por este tiempo. We ask that you would speak to us by your Spirit. Pedimos que hables a través de tu Espíritu And Father, that you would touch us where only you can reach. y que toques las partes más íntimas de nuestro corazón donde solo tú nos puedes alcanzar. Lord, we love you and we thank you. Te amamos, te damos gracias. We pray these things in Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Okay, so we're going to continue our study of context and its importance. Vamos a continuar con nuestro estudio de contexto y su importancia. We're going to be looking at one of the most frequently misapplied verses in the entire Bible. Vamos a ver uno de los versículos que se más mal aplicado de toda la Biblia. As a matter of fact, the verse that we'll be looking at Y el versículo que vamos a ver has been used countless times during quarrelsome conversations eso está usado muchas veces cuando hay problemas, discordias, or defensive moments, o cuando alguien se quiere defender, when someone has been confronted about their behavior. cuando ha sido confrontado con su conducta. Also of note here Y también debemos notar is that this verse is the most quoted verse in all of Scripture, que este es el versículo más citado de toda la Biblia, even exceeding John 3:16, aún más que Juan 3:16, by both believer and non-believer alike. y es citado por creyentes y no creyentes. So if you'll turn in your Bibles to Matthew chapter 7, Así es que vámonos a Mateo 7, again Matthew chapter 7, Mateo 7, and we're going to be looking at verse number 1, y vamos a ver el primer versículo. which reads, "Do not judge so that you will not be judged." No juzgues para que no seas juzgado. Now, those who most often mishandle this verse Y los que más frecuentemente interpretan mal este versículo, usually use it as a shield for sin, lo usan como un escudo para pecar, a barrier to keep others at bay, una barrera para que otros estén a distancia allowing them to justify the way that they are living y que algo que les permita vivir de cierta forma without any regard to moral boundaries or accountability. sin que les importen los límites morales o la responsabilidad. And usually their objections sound something like this. Y usualmente sus objeciones suenan así. Well, we're all sinners anyway. Bueno, de todas maneras todos somos pecadores, ¿no? Or, what gives you the right to judge me? ¿O qué te da a ti el derecho de juzgarme a mí? Or, judge not, lest you be judged. O no juzgues para que no seas juzgado. However, when we look at the context of Matthew chapter 7 Sin embargo, cuando vemos el contexto de Mateo 7 and the teaching of the rest of Scripture, y lo que enseña el resto de la Escritura, it is clear that this verse cannot be used está claro que este versículo no se puede usar to substantiate unrestrained moral freedom, para establecer libertad moral sin restricciones, autonomy, autonomía and independence. e independencia. And since we know that Jesus is the one who said these words, Y sabemos estas palabras son de Jesús aquí en Mateo 7, it is obvious that this was not his intent. es obvio que no es lo que Jesús quiso decir. Under what circumstances would Jesus be advocating Porque bajo qué condiciones Jesús abogaría to a hands-off approach to moral accountability, por no preocuparnos de ser responsables moralmente. refusing to allow anyone to make moral judgments ¿Y cómo le diría a la gente que no hagan juicios morales under any circumstance? bajo ninguna circunstancia? You see, what we find here is quite the opposite. Lo que vemos aquí es lo opuesto. As Jesus was clearly rebuking the hypocrisy of the Pharisees, Jesús está hablando aquí acerca de la hipocresía de los fariseos, who were quick to see the sins in other people's lives, porque ellos rápidamente podían ver el pecado en otra persona, but were blind pero eran ciegos and unwilling to hold themselves accountable y no querían hacerse responsables to the same standard they were imposing on others. de las mismas normas que estaban poniéndole a otros. Now, before we unpack this further, Y antes de que hablemos más de esto, let's first look a little closer at Matthew chapter 7, verse 1. vamos a ver más de cerquita este versículo, Mateo 7:1, donde estamos. Now, as we know, Matthew chapter 7, verse 1 is a part of Jesus' Sermon on the Mount, Sabemos que es parte del Sermón del Monte de Jesús, in which he sets forth what it's like for a believer y en este Sermón del Monte Jesús establece cómo es para un creyente to be living a kingdom-centered life, vivir una vida centrada en el reino de Dios. which is totally committed to the pursuit of holiness Es decir, estar totalmente comprometido a perseguir, a seguir la santidad through faithful living and reverence for God. a través de vivir fielmente en reverencia al Señor.
to which it is proclamation of these virtues, y Jesús está aquí proclamando las virtudes Jesus sets forth a high moral standard y está estableciendo una medida moral that is consistent with what it means to live as a citizen of the kingdom of God. que es consistente con cómo debe vivir un ciudadano del reino de Dios. In other words, those who repent and place their faith and trust in Jesus alone Es decir, los que se arrepienten ponen su fe en Jesucristo solamente, for their salvation become children of God. ponen su fe en Él y para su salvación y llegan a ser hijos de Dios. And are adopted into God's family Y entonces son adoptados en la familia de Dios and become members of the kingdom y llegan a ser miembros del reino that He has established on earth. que Él ha establecido aquí en la tierra. Therefore, believers who live in this kingdom are called to live differently. Por lo tanto, los creyentes que son llamados a vivir en este reino son llamados a vivir en una forma diferente. And Jesus is explaining what it looks like in a very practical sense. Y Jesús aquí en estos versículos está explicando cómo es vivir esa vida diferente en un sentido práctico. You see, His words are not really that hard to understand here, Sus palabras no son tan difíciles de entender, as He sets up a strong moral ethic porque está diciendo cómo debemos vivir moralmente that reflects what it means to love God with all your heart para dos cosas. ¿Qué significa vivir amando a Dios con todo tu corazón and your neighbor as yourself. y amar a tu prójimo como a ti mismo? Notice here that Jesus addresses the issue of hypocrisy. Y aquí es donde Jesús habla de la hipocresía. So let's take a look at this in its context. Ahora vamos a ver este versículo en todo el contexto. Again, Matthew chapter 7, Mateo 7, we're going to read verses 1 through 5. vamos a leer los versículos 1 al 5. Matthew chapter 7, Mateo 7, verses 1 through 5. 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Now, many times throughout the gospel, Jesus rebukes the Pharisees Y muchas veces a través de los evangelios vemos que Jesús reprende a los fariseos for their blatant hypocrisy por su hipocresía tan descarada and impossible man-made standards, y las normas hechas por el hombre que eran imposibles de alcanzar, as they were notorious for condemning porque eran notorios por condenar a otros the shortcomings of others, y sus debilidades, when all the while they were the ones who stood condemned y mientras ellos se mantenían sin condenación, because they were doing the very same things. aunque ellos estaban haciendo las mismas cosas. Thus, Jesus here points out the absurdity of the Pharisees' judgments, Por lo tanto, Jesús está diciendo aquí qué absurda es lo que están haciendo los fariseos, as judgment is always something which reciprocates. porque el juicio debe ser recíproco. In other words, the measuring stick that they used for the lives of others Es decir, la medida que ellos usaban para medir las vidas de los demás will be the same measuring stick va a ser la misma vara, la misma medida held up against their lives by God Himself. que Dios va a usar para medir la vida de ellos. Also, notice that Jesus says También dice Jesús that it's the hypocrite who has the bigger problem, que es el hipócrita el que tiene el problema más grande, since their sin is equivalent to that of a log, porque sus pecados son equivalentes al de una viga while those whom they accuse is only a speck. y a los que estaban acusando es solamente la paja. You see, what Jesus is saying here Y lo que está diciendo Jesús aquí is that the greater judgment es que el juicio más is grande reserved for the one who purposely overlooks his own sin, se reserva para aquel que no ve su propio pecado, while pointing out the smaller sins of others. mientras está apuntando a los pecados de otros. To this he then says Y entonces Jesús dice that this must change. que esto debe cambiar. They're right, pronouncing two commands which are directed at the malfeasance of the Pharisees. Y entonces pronuncia dos mandamientos que están dirigidos a la infracción de los fariseos. First, Primero, to stop judging in a hypocritical way. que dejen de juzgar de una forma hipócrita. Second, Segundo, to get the sin out of their own life. que saquen el pecado de su vida primero. Now let's be clear here. Y vamos a ser claros aquí. Jesus is not suggesting Jesús no está diciendo that we have no right to make moral judgments about
human behavior. que no tenemos derecho a juzgar moralmente a la conducta humana. And he is certainly not suggesting Tampoco está diciendo we have no right to hold others accountable. que no tenemos derecho a ver que otros sean responsables. You see, he is not condemning mutual accountability Él no está hablando aquí de responsabilidad mutua de uno con otro, and moral responsibility, y tampoco moral. nor the need to address sin in the church. Tampoco está hablando y diciendo que no hay que ver y arreglar el pecado en la iglesia, What he is addressing, however, sino lo que está hablando aquí Jesús is hypocrisy. es la hipocresía. You see, it makes little sense to approach a believer about their sin, Es decir, no tiene caso hablarle a un hermano o hermana acerca del pecado, even if it's right, aunque estés en lo cierto tú. if we in fact are committing the very same sin Si tú estás haciendo lo mismo, estás cometiendo el mismo pecado and are unwilling to address it y no quieres arreglarlo or break free from it ourselves. o no quieres liberarte de él. For example, if you by chance were to hear another believer using profane language, Por ejemplo, digamos que allí ves a un hermano o una hermana y están diciendo malas palabras and you gently took them aside y los agarras y los acercas and lovingly corrected them, y con amor los corriges, but immediately after that, pero después de eso you began gossiping about them to someone else, te volteas y empiezas a hablar mal de ellos con otra persona, would you not find it hypocritical that you just corrected a brother or sister, ¿no sería esto hipócrita que apenas corregiste al hermano o la hermana, but were unwilling to correct or restrain yourself? pero tú no te quieres corregir o no te quieres parar? You see, this, my friends, is hypocrisy. Esto, amigos, eso es lo que es hipocresía. And Jesus condemns this sort of behavior. Y Jesús condena este tipo de actitud. Now, unfortunately, this type of behavior has damaged the reputation of the church over the years. Desafortunadamente esta actitud ha dañado a la iglesia a través de los años, Because many Christians say one thing, but Porque- then do another. porque muchos cristianos dicen una cosa pero hacen otra. Now, the truth of the matter is that we should be grieved about the sin that's in our own lives. La verdad es que debemos estar tristes cuando hay pecado en nuestras propias vidas. And when seeing it, we should address it immediately. Y cuando vemos que hay un pecado en nuestra vida, entonces debemos corregirlo inmediatamente. Confessing it and forsaking it out of reverence for God. Confesarlo y abandonarlo por reverencia al Señor. For it is only when we are consistently doing this ourselves Porque es únicamente cuando hacemos esto consistentemente that we are qualified and able to address the sin in other people's lives. que podemos ayudar a otras personas a que se desechen el pecado también en su vida. Which we must also do. Que también eso debemos hacer. You see, the Bible makes it clear La Biblia es muy clara. that it is our duty to spur on one another, Es nuestro deber entre nosotros incitarnos to live lives that are pleasing to God. a vivir vidas que sean agradables al Señor. Okay, turn with me to Hebrews chapter 3, please. Vamos a ver Hebreos 3. Hebrews chapter 3, Hebreos 3 and we're going to be looking at verse 13, y vamos a ver el versículo 13. which says, "But encourage one another day after day, as long as it is still called today, so that none of you will be hardened by the deceitfulness of sin." Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Again, we are also told by the Apostle Paul De nuevo, el apóstol Pablo también nos dice, in 1 Thessalonians chapter 5, verse 11, en 1 de Tesalonicenses 5:11, "Therefore encourage one another and build one another up." por lo tanto, animaos unos a otros. Thus, our lives should reflect evidence that we have truly repented Por lo tanto, nuestras vidas deben reflejar que de verdad nos hemos arrepentido and are living by faith. y estamos viviendo por fe. All of which, of course, Todo esto, claro, from time to time as necessary, cuando sea necesario, we are also called to mutually correct, se nos dice que nos corrijamos unos a otros. rebuke, and encourage También que unos a otros nos regañemos, ¿verdad? Y también nos animemos unos a otros. okay, one another in love. Uno a otro en amor. Now, we also know that no one will ever reach perfection in this life, Y todos sabemos que en esta vida no vamos a ser perfectos. but together we are to wage war against Pero juntos tenemos que hacer la guerra contra and forsake the sin y abandonar el pecado that results from living in our fallen flesh. que resulta de vivir en nuestro cuerpo caído. At this end, we are instructed
Para esto se nos instruye to take off the old life, so to speak, que desechemos la vida vieja and put on the new, y que nos pongamos la nueva, o el viejo hombre y nos pongamos el nuevo. growing in holiness and reverence for God. Que crezcamos en santidad, en reverencia al Señor. Let's take a look at this. Turn with me to Ephesians chapter 4. Vamos a Efesios 4, We're going to be looking at verses 22 through 24. Efesios 4, 22 al 24. Dice, Efesios 4, 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. You see, the reality here La realidad aquí is that we cannot accomplish this es que no podemos lograr esto without help from the indwelling Spirit sin ayuda del Espíritu Santo primero que está en nosotros. and the mutual encouragement and accountability of our fellow brethren in Christ. Y también necesitamos de la ayuda mutua y el ánimo de los hermanos y hermanas en Cristo. In other words, En otras palabras, we can't do this alone. solitos no podemos hacer esto. We need each other. Nos necesitamos. We need each other's help, Necesitamos la ayuda de los hermanos y las hermanas. each other's prayers. Necesitamos la oración de nuestros hermanos en Cristo. And it is this reason why the Scripture tells us Y esta es la razón por la que la Escritura nos dice that we should help one another in our struggle with sin. que nos debemos ayudar unos a otros en nuestra batalla contra el pecado. Let's look at what Scripture says regarding this. Vamos a ver dónde dice esto la Escritura. Turn with me to James chapter 5, Vamos a Santiago 5 que estábamos viendo hace rato and we're going to look at verses 19 and 20. y ahora vamos a ver los versículos 19 y 20. James chapter 5, Santiago 5, verses 19 and 20. 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. All right, let's turn now to Galatians chapter 6. Y ahora vamos también a ver a Gálatas 6. And we're going to be looking at verses 1 and 2. Gálatas capítulo 6 versículos 1 y 2 dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Now, notice here that James and Paul assume two things. Fíjense bien, aquí Santiago y Pablo están asumiendo lo mismo. First, Primero, there will be times when fellow believers wander off into sin. que va a haber tiempos en que nuestros compañeros creyentes se vayan hacia el pecado. Second, Segundo, they will also assume that other believers will seek to come alongside them en ese momento va a haber otros creyentes que vengan, estén al lado de ellos in order to bring them back from their error para regresarlos de su error and help save them from the power of sin. y ayudar a salvarlos del pecado, del error del pecado. Okay, also in your notes you want to put down Matthew 18 verses 15 through 17 as well. Y ahí debe estar también Mateo 18, 15 y 17, si está en sus notas. Now, since we have been commissioned Y ya que se nos ha comisionado to proclaim the message of repentance and faith a que proclamemos el mensaje del arrepentimiento por fe, to those outside the church aquellos que están afuera de la iglesia, who need to hear the good news, que necesitan oír las buenas nuevas de salvación, certainly we need to proclaim the same message también tenemos que proclamar el mismo mensaje of repentance and faith de arrepentimiento por fe to those inside the church. a los que están dentro de la iglesia. Therefore, Jesus does not forbid moral judgment. Por lo tanto, Jesús no está prohibiendo aquí que juzguemos, que hagamos juicios morales Or accountability. o que seamos responsables. However, what he does forbid Lo que prohíbe Jesús aquí is harsh, prideful, and hypocritical judgment, es un juicio que es duro, orgulloso e hipócrita, which condemns others outright que condena a otros without first evaluating one's own spiritual condition sin primero evaluar la condición espiritual de ellos mismos. and commitment to forsake that sin. Y qué tan comprometidos estamos a abandonar el pecado. See, it's not just enough to recognize that sin. Así que no es suficiente nada más con reconocer que tenemos un pecado. It's also making a commitment to relinquish that sin. Necesitamos estar comprometidos a abandonar To ese forsake pecado, it. abandonarlo.
You see, the collective teaching of the Scripture Y las escrituras, en todas las escrituras se nos dice insists that those who are created in the image of God que aquellos que son creados en la imagen de Dios are morally responsible to God son responsables moralmente a Dios and to one another. y uno al otro. We must remember that. Debemos recordar eso. As believers, Como creyentes, we are just not responsible to God no alone. solamente somos responsables delante de Dios, We are also responsible to one another. también somos responsables con nuestros hermanos y hermanas. With this, then, we give one last example, Y un último ejemplo, and that being found in John chapter 7. y este se encuentra en Juan 7. Well, Jesus was at the Feast of Tabernacles. Jesús está aquí en Juan 7 en la fiesta de los tabernáculos He confronts the crowd over the harsh judgment y él confronta a la multitud acerca del juicio tan duro that had been directed toward him que ha sido dirigido contra él. by saying in verse 24, Y en el versículo 24 "Do not judge according to appearance, but judge with righteous judgment." les dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Now, with this understanding, Con este entendimiento, we see that Jesus' pronouncement in Matthew chapter 7, verse 1, vemos que lo que Jesús dijo en Mateo 7:1, "Do not judge that you will not be judged," no juzgáis para que no seáis juzgados, is speaking to the hypocrisy of the Pharisees or anyone else for that matter, está hablando acerca de la hipocresía en ese momento de los fariseos, pero de cualquier otra persona que se estén comportando de esa forma. who condemns others while all the time ignoring their own sin. Esa persona que condena a otros, pero que no ve su propio pecado. Therefore, it is not a moral judgment which Jesus is addressing here, Por lo tanto, de nuevo, Jesús no está hablando aquí del pecado, del juicio moral, but rather the content of your heart in that judgment. sino lo que hay en tu corazón cuando estás juzgando a esa persona. To which he says in John chapter 7, verse 24, De nuevo dice en Juan 7:24, "But judge with righteous judgment." juzgad con justo juicio. Now, there are many non-believers who love to use Matthew chapter 7, verse 1, Y hay muchos que no son creyentes que les encanta usar Mateo 7:1, when their moral conduct comes into question cuando su conducta es cuestionada from those who believe in Christ. por aquellos que creen en Cristo. However, what they and most believers don't understand Sin embargo, lo que muchos creyentes y no creyentes no entienden is that the moral judgment which is spoken of here in this verse es que el juicio del que se está hablando aquí en Mateo 7 is directed toward those who believe es para los creyentes and not to the unbeliever. y no para los que no son creyentes. Now, if this is a surprise to you, Y a lo mejor esto te sorprende, please follow me closely as we examine this statement in light of all of Scripture. así es que vamos a ver, síganme de cerca en lo que voy a ver para ver lo que dicen las escrituras. Okay, so turn with me first to 1 Corinthians chapter 5, Vamos a 1 de Corintios capítulo 5 and we're going to be looking at verses 11 and 12. 1 de Corintios 5 versículos 11 y 12. Again, 1 Corinthians chapter 5, 1 de Corintios 5, verses 11 and 12. 11 y 12. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? So, right from the start here, Así que desde el principio aquí, the Apostle Paul tells us, el apóstol Pablo nos dice, "For what have I to do with judging outsiders?" porque qué razón tengo para los que están afuera, juzgar a los que están afuera. Now, obviously, this statement was not meant to be answered, Obviamente esto no tiene que tener una respuesta. since it is rhetorical. Es algo que se llama pregunta retórica. You see, what is often misunderstood by many believers Y lo que muchos creyentes no entienden is that the moral character and actions es que el carácter moral y las acciones of outsiders and non-believers de los no creyentes is not subjugated to believers' judgment or correction. no depende de la corrección de los creyentes. Let me say that again. Déjenme decirlos de nuevo. These actions Las acciones are not subjugated to believers' judgment or correction. no están subyugadas a la corrección de los creyentes. No tenemos que estar corrigiéndolos a ellos. Meaning that it's not our responsibility to correct their moral compass No es nuestra responsabilidad corregir su compás moral, through judging their actions and behavior. juzgando sus acciones y su conducta.
Now the reason for this Y la razón para esto is because these actions and behavior have already been judged. es porque las acciones de los no creyentes ya fueron juzgadas. Turn with me to John chapter 3, please. Y esto lo vemos en Juan 3. And we're going to be looking at verse 18, Vamos a Juan capítulo 3, versículo 18. which says, "He who believes in him is not judged. He who does not believe has been judged already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God." Y aquí dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. You see, the correction and judgment as described in Matthew chapter 7, verse 1, Y la corrección entonces de que se está hablando en Mateo 7:1 has to do with hypocrisy tiene que ver con hipocresía and in bringing the believer into harmony with God and his ways. y la intención es de regresar al creyente al corazón de Dios y a sus caminos. Now, for the non-believer, Ahora, para los no creyentes, his judgment is based upon his rejection of Christ, su juicio está basado en que ya rechazaron a Cristo. a judgment which is enacted with the fall of Adam and Eve. Y este juicio se promulgó desde Adán y Eva. And therefore, it is not a judgment Por lo tanto, este juicio, to correct the straying of a believer from his error, cuando se está juzgando a los no creyentes, no se trata de traerlos al camino, but rather a judgment of eternal condemnation. sino de condenación eterna. Now, Paul then continues in 1 Corinthians chapter 5, verse 12, Y en 1 Corintios 5:12, Pablo continúa saying, diciendo "Do you not judge those who are within the church?" que no juzgan a los que están adentro And the answer to that en la iglesia, y la respuesta es is yes. sí. We do judge those who are in the church. Nosotros juzgamos a los que son parte del cuerpo de la iglesia, For you see, the moral judgment which God has delegated to believers porque Dios ha dado la responsabilidad a los is creyentes for the purpose of accountability, de juzgar con ese propósito de ser responsables, that we may not revert back para que no nos regresemos to the sin that we once encompassed. al pecado en el que vivíamos antes. And while in some circumstances, Y aunque en algunas circunstancias this judgment may come from believers, quizás esto viene de creyentes, it is at its very core es en la realidad reproof from the Lord himself. una corrección de Dios mismo. You see, God uses us many times. Dios nos usa a nosotros muchas veces, He speaks to us habla a través de nosotros about correcting others. acerca de corregir a otras personas. But here's the thing. Pero aquí está algo importante, It's not a correction of judgment. no es una corrección que es para juzgar, It's that we come alongside a brother. es que queremos venir con el hermano. How do we do that first? ¿Y cómo hacemos eso primero? As soon as we see something, we run at them, Primero corremos, vemos que alguien hace algo mal y corremos rápido pointing our finger, y le empezamos a decir con nuestro dedo, ¿verdad? drawing attention to them. Y luego traemos que todos lo vean a él. No, the first thing we do is we begin praying for them. No, lo primero que hacemos es orar We por get esa on persona. our face before the Lord. Primero nos arrodillamos delante del Señor. And it isn't a 1-minute prayer. No importa si es una oración de un minuto. We should enter it for God to resolve it himself to begin with. Primero lo que debemos hacer es pedirle al Señor que Él lo resuelva este problema, Allowing God's Spirit to convict and to correct. dejando que el Espíritu Santo tenga convicción sobre esa persona. Now, how long should that be? Ahora, ¿cuánto va a tardar esto? To tell you the truth, I don't know. No sé. That depends on what you see happening Depende de lo que estés viendo que está sucediendo or what may be happening. o lo que quizá piensas que está sucediendo. But if you're open to truly coming alongside that brother, Pero si de veras amas a ese creyente, the Lord will show you. el Señor te va a mostrar. And then you go to that brother Y entonces vas con ese hermano and you tell them, "Hey, I see this in your life, y le brother. dices, hey hermano, yo veo que esto pasa en tu vida. But I want to let you know I've been praying for you." Y te quiero decir que estoy orando por ti. You see, you can't say that to them if you haven't. Y no puedes decirlo si no es cierto, ¿eh? So let's make sure that we have been praying for you. Así es que hay que estar seguro que sí estamos orando por el hermano o la hermana. And then we try to help them. Is there something I can do for you? Y luego le preguntamos, ¿hay algo que te pueda ayudar? I see you're involved in this. Te veo que estás envuelto en esto. Or we haven't seen you at church for a long time. O por mucho tiempo no has ido a la iglesia. Can I get you a ride? Can I give you a ride? Te puedo dar un ride, te necesitas que te llevemos.
What is it that I can do? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para ayudarte? Now, it might be that the only thing that you can do is continue to pray for them. Y a lo mejor lo único que puedes hacer es seguir orando por el hermano. Or they might say, you know, my car broke down and man, I'd like to come to church, but I don't have the bus fare. O a lo mejor te dicen, ¿sabes qué? Sí, no tengo carro y sí necesito un ride. And maybe you could get bus fare for them. Y entonces a lo mejor puedes llevarlos, ¿verdad? Again, whatever the situation might be, Cualquiera que sea la situación, if you've been praying for them before, si ya estás orando por esa persona, the Lord will give you wisdom as what it is that you can do to help them. el Señor te va a dar la sabiduría para saber cómo puedes ayudarle. First, we must pray. Primero es la oración, Then we must go to them. luego ir con el hermano. Now, if we see them in a sin that's obviously an outright sin, Y si lo vemos en un pecado que es muy obvio, we may have to rebuke them. quizás tenemos que reprenderlo, regañarlo. We may have to say, you know, I know this is not really pleasing to the Lord. Le tenemos que decir, hermano, esto no agrada al Señor. You really believe that you're actually glorifying the Lord in what you're doing? ¿De verdad crees que estás glorificando al Señor en lo que estás haciendo? Can I pray for you? Puedo orar por ti. Again, everything has to be covered in prayer. De nuevo, todo tiene que estar cubierto por oración. But we don't say, well, I can't go and tell him I see him in sin Pero no podemos decir, ay, no le puedo decir, lo Because- veo en pecado, because I don't want to be judging him. pero no lo quiero juzgar. No, Paul says that we judge those in the church. No, Pablo dice que juzgamos a los que están adentro, en la iglesia. But how do we judge? Pero ¿cómo juzgamos? What is our heart when we judge? ¿Dónde está nuestro corazón cuando juzgamos? What is our objective when we have to do these things? ¿Cuál es el propósito por el que estamos haciendo esto? Is it I need to expose this, ¿Es necesito mostrar esto? or I need to help my brother get back on track with the Lord? ¿O amo a mi hermano y necesito que regrese al camino? What can I do to help? ¿Qué es lo que puedo hacer para ayudarlo? Turn with me, please, to Hebrews chapter 12. Vámonos a Hebreos 12. Now, for those who get corrected, Y para aquellos que son corregidos, we need to understand one thing. necesitamos entender algo. That this is what the Lord does to those who belong to Him. Que el Señor es lo que hace el Señor cuando te ama. So if you know you're in sin, Así que si sabes que estás en pecado, and people, you know, they're not surprised that they're in sin. y la gente, ¿verdad? No se sorprende porque alguien sabe ya cuando está en pecado. You know, nobody goes, oh no, I didn't notice. Nadie dice, oh, no sabía que estaba en pecado. You know, nobody goes, oh wow, unless you told me that, I would have never known that cheating on my wife was bad. No vas a decir tú, oh, no sabía que estaba engañando a mi esposa, no lo sabía. Or cheating on my husband was bad. O a mi esposo, no sabía que era malo engañarlo. Well, I'm glad you told me that. Ay, qué bueno que me dijiste, hermano o hermana. We know when we're in sin. Nosotros sabemos cuando estamos pecando, ¿verdad? And here's the thing, Y aquí está esto. if you're in sin Si estás en pecado and you don't know you're in sin, y no sabes que estás en pecado, maybe you might not have a relationship with the Lord to begin with. entonces a lo mejor no tienes una relación con Dios. Why do I say that? ¿Por qué digo esto? Hebrews chapter 12, Por lo que nos dice Hebreos 12, verses 5 and 6. versículos 5 y 6. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. God disciplines those whom He loves, Dios disciplina a los que Él ama, those who belong to Him. a los que le pertenecen, And God uses His people many times to do that. y usa a su gente muchas veces para hacer esto. So when it says, don't judge lest you be judged, Así es que de nuevo, cuando dice no juzgues para que no seas juzgado, it means that we judge with righteousness. significa que juzgamos con justo juicio. You know, when you have to go and tell somebody something, Cuando tienes que ir y decirle algo a alguien, you shouldn't feel like you just won the lottery. no deberías sentirte como que te acabas de ganar la lotería, Say, oh wow, diciendo, ajá, this is great. qué bueno, You know, I get to exercise some authority. voy a hacer uso de mi autoridad aquí. You know, I've had this bony finger for many years and now I get to use it. Siempre he tenido este dedito aquí y ahora lo puedo usar. It should grieve us to have to do that. Nos debe tener que dar tristeza el tener la responsabilidad de hacer esto con otro hermano. But our purpose should be in winning that brother back.
Pero nuestro propósito es ganar al hermano y traerlo de nuevo, to come alongside him. acompañarlo en estos momentos. Now, just so that we know this, Y para que sepamos esto, there are some times that we do that, a veces hacemos esto and a person will say, I hear what you're saying, I don't care, get away from me. y la persona a lo mejor te dice, ya te oí, pero no me importa, vete And that de may aquí". happen. Y puede pasarte, That's okay. está bien, Because our job is to go and speak the truth to them. porque nuestro trabajo es hablar con la verdad con nuestros hermanos, To speak the truth in love. es hablar la verdad en amor. It's the same thing with witnessing. Es lo mismo cuando damos testimonio de Cristo. We're told to share the good news. Se nos dice que compartamos las buenas nuevas de salvación. That doesn't mean everybody who share the good news is going to hear it and say, oh, great, let me give my life to Christ. No quiere decir que a cada persona que le compartamos va a decir, oh sí, qué bueno, voy a darle mi vida a Cristo ahorita. But we have a responsibility to share it. Pero tenemos la responsabilidad de compartir las buenas nuevas de salvación. We also have a responsibility to share with our brothers and sisters También tenemos la responsabilidad de compartir con nuestros hermanos y nuestras hermanas when they've crossed the line, cuando han cruzado esa línea, or even sometimes when they're getting right on that line, o a lo mejor están cerquitita de cruzarla, because we love them. porque los amamos. Just as God loves us, Como Dios nos ama a nosotros, He corrects us. nos corrige, He disciplines us nos disciplina, because we belong to Him, porque somos de Él, because we care. porque a nosotros nos importa. You see, correction is all about love. La corrección siempre es acerca del amor. If you're not correcting out of love, Si no corriges por amor, en amor, then you're not correcting at all. entonces no estás corrigiendo y no sirve para nada. You're condemning, Estás condenando. okay? ¿Ok? So we have to understand that. Así que tenemos que entender esto. There's a proper way to correct. Hay una forma apropiada para corregir, It's done in love. es hacer esto en amor. Now, we might say to ourselves, do we want God to correct us with condemnation, Y podemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿queremos que Dios nos corrija condenándonos or do we want Him to correct us in love? o queremos que nos corrija con amor? What do you think? ¿Qué creen? I think I want God to correct me with love, Yo quiero que a mí me corrija con amor, not with condemnation. no con condenación. So why would we think that someone else wants to be corrected with condemnation Entonces, ¿por qué pensamos que otra persona quiere ser corregida con condenación and not with love? y no con amor? Okay, so when it says, judge not, lest you be judged, Así es que cuando dice, no juzgues para que no seas juzgado, it's talking about first us taking the log out of our own eye, está hablando de primero sacar la viga de nuestro ojo and then we'll be able to take the speck out of our brother's eye. para poder sacar la paja del ojo de nuestro hermano. It doesn't mean that we don't say anything. No quiere decir que nos quedemos callados y no digamos nada. Again, De nuevo. people like to use this verse, La gente le gusta usar este versículo, but in context, it's not what they think it's actually saying. pero en contexto vemos que no es lo que están diciendo ellos. This is what this verse is all about. Esto es de lo que se trata este versículo. Again, as we've been teaching over these last months, De nuevo hemos estado enseñando estos meses, years, años, un par de años ya. the most important thing that we have to do when we look at the scripture Lo más importante que tenemos que hacer cuando vemos las escrituras is to look at it in its proper context. es verlo en su contexto apropiado. Because if we take a scripture out of its context, Porque si sacamos la escritura de su contexto, we'll start making it say something that it never intended to. vamos a hacer que diga algo que no dice. And we'll be putting words in the mouth of the Holy Y Spirit vamos a poner las palabras en la boca del Espíritu Santo that He never intended to say. que Él nunca quiso decir. And as this actually began a number of years ago, when we first started the very first context, Y si recuerdan, cuando empezamos a enseñar la enseñanza de contexto la primera vez, I said this: les dijo Pastor Manny esto. do you like people saying that you said something that you never said? ¿Les gusta a ustedes cuando una persona dice algo que tú dijiste que en realidad nunca dijiste? Probably the answer to that is no, right? No, ¿verdad? So why would we think that God would like us to say things that He hasn't said? Entonces, ¿por qué pensamos que Dios quiere que digamos cosas que Él no dijo? Again, the importance when we read the scripture De nuevo, la importancia is cuando context. leemos la escritura siempre es el contexto. Okay. So, if we take a scripture out of its context, Así que si sacamos la escritura de su contexto, we will be putting words in the mouth of the Holy Spirit that it never intended to say. contexto, vamos a poner las palabras en la boca del Espíritu Santo
The next time we meet in February, Así es que cuando nos veamos en febrero, con favor de Dios, we're going to be looking at a completely different topic. vamos a ver otro tema, como dijimos al principio, But this topic will blend into what we've been teaching over the last couple of years. pero este tema se va a unir perfectamente con lo que les hemos enseñado estos 2 años. And I promise you one thing for sure, Y les prometo una cosa, that you are going to look at Scripture in a completely different way. que van a ver la Biblia de una forma diferente. Okay? ¿Está bien? All right. So now, are there any questions or any comments? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? It's going to be February. Pastor Moises is not here, and so I wanted to clarify that. But on my calendar, I have actually the third Saturday. Y en su calendario él tiene el tercer sábado de febrero, Okay, so I have to confirm it with him. pero va a hablar con el pastor Moisés. And it's going to be either 1:30 or 2. Y igual va a ser 1:30 o 2. Okay, so it'll be the third Saturday So, of el February. tercer sábado de febrero. And I would really encourage you to make that, Y los animo a que hagan el tiempo para ir, because this is going to set the foundation for the next step. porque esto les va a ayudar a tender la fundación para el siguiente paso. And I promise you this also. Y como dije, les prometo esto también, una cosa más. You're going to be blessed. Van a ser muy bendecidos. Not because I'm going to be teaching you, okay? No porque él lo va a estar enseñando, Because you're going to see the Scripture in a different perspective than you've seen it before. sino porque van a ver las escrituras en una perspectiva diferente de como las han visto hasta hoy. Now you may be thinking, well, is that something new? Y van a estar, a lo mejor están pensando ustedes, ¿es algo nuevo esto? ¿Qué? Is there something new out there we haven't heard about? ¿Es algo que no hemos oído que es nuevo? Well, the answer to that is yes and no. Y la respuesta es sí y no. No, it's not new, No, no es nuevo, but yes, it's new to you. pero va a ser nuevo para ti. Because this is a perspective that Christians in the Middle East have looked at the Scriptures that we don't hear. Porque esta es una perspectiva de cómo ven en la gente en el Medio Oeste, cómo es que ellos ven los hebreos, la Biblia, ¿verdad? So it's going to give us a different look. Así es que nos va a dar una perspectiva diferente. In other words, instead of maybe looking straight on at something, Es decir, en lugar de estar viendo una cosa de esta manera, we're going to take a couple steps to the left or right and look how it nos looks. vamos a poner de un lado o de otro y vamos a ver las cosas de una forma diferente. So again, please begin to pray about Así this. es que por favor empiecen a orar por esta conferencia en febrero.